días, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de vernos, aunque sea la mitad de nuestro rostro, porque la mitad está cubierta, pero creo que nuestro corazón se rebosa de alegría al poder estar en medio de su pueblo, al poder meditar su palabra en este día, y no solo este día, sino todos los días que podamos entrar ante su presencia. Es algo inusual, como todo lo que ha sucedido, mucho de lo que ha sucedido en este año, inusual que en la iglesia estemos todos muy quietecitos, muy serios, callados antes de iniciar el culto. Es para realizar la transmisión también. Normalmente hay un barullo que se escucha bastante alto, pero es porque tenemos ganas de vernos, de platicar unos con otros y de estar en comunión unos con otros, pero sobre todo estar en la presencia de nuestro Señor. Darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros y porque nos ha perdonado. Vamos a dar inicio con un preludio. Señor y Padre, te agradecemos en esta hora porque tú nos has traído hasta aquí. Gracias, Señor, porque tú, siendo 3 veces santo, nos has llamado tu pueblo, tus hijos, la niña de tus ojos. Gracias, Señor, porque podemos entrar
a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos ha justificado su sangre, porque nos ha limpiado, Señor. Sabemos, Padre, que aún nuestras oraciones están salpicadas de pecado. Te agradecemos, Padre, porque no te acuerdas de nuestros pecados pasados. Te agradecemos, Señor, porque no te acuerdas de lo que hemos hecho, de nuestros pecados que fueron depositados en nuestro Señor Jesucristo como nuestra propiciación. En esa cruz tú nos diste salvación, nos diste justificación, nos permitiste, Padre, la posibilidad de entrar como seres imperfectos, seres pecaminosos, con nuestra carne, Señor, manchada de pecado, llena de pecado. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido entrar ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, a recordar esto, a no tomarlo a la ligera. Señor, es la dicha más grande que puede tener un ser, el poder ser perdonado y poder estar ante tu presencia. Lo hacemos ahora, Señor, lo agradecemos, lo aquilatamos, Señor, y te damos gracias por ese sacrificio. Ayúdanos, Padre, para que diariamente podamos recordarlo y darte las gracias por esa oportunidad de clamar a ti. Otras personas, Señor, que no te conocen, buscan intermediarios, buscan sacrificios, buscan, Señor, justificarse de muchas maneras, pero nunca lo van a lograr. Sabemos, Señor, que solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo y de su salvación. Te agradecemos por esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que leamos juntos el Salmo número 25. Salmo número 25. En este Salmo David pide a nuestro Dios dirección, perdón y protección. Creo que estas tres cosas estamos muy necesitados en estos días, y yo creo que siempre, pero el Señor nos ha encargado de recordárnoslos todavía aún más. Imploremos dirección, perdón y protección a nuestro Dios, como lo hizo el salmista. Les invito a ponernos en pie, por reverencia a la palabra de nuestro Dios, y pongamos nuestro nombre ahí en ese título. Fulano, sutano, fulana, implora dirección, perdón y protección. Dice la palabra de nuestro Dios: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Gracias a Dios por este
pasaje que podemos recordar en esta hora. Podemos tomar nuestros lugares. Vamos a dar el tiempo a mis hermanos que tomen el tiempo y nos dirijan a través de la música. Hermanos, buenos días. Estamos muy alegres de poder alabar a nuestro Dios en su día. Y como escuchábamos en el preludio que mencionaba nuestra hermana Jael en el himno número 1, que dice Santo, Santo, Santo. Y sabemos que nuestro Dios es 3 veces santo. Y dice en el Salmo 113:4, excelso sobre todas las naciones es Jehová, y sobre los cielos es su gloria, y santo es su nombre. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a cantar: Santo es el Señor, su gloria llena la tierra. Cantemos todos juntos. Traemos adoración, pues mi fuerza es el gozo de Dios. Nos postramos hoy ante Él, cuán grande y glorioso es Él, y cantamos así. Todos así. Santo, santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Traemos adoración a nuestras hermanas. Traemos adoración. Nuestras hermanas, pues mi fuerza es el gozo de Dios. Nos postramos hoy ante Él, cuán grande y glorioso es. Todos juntos. Y cantamos así. Todos así. Santo, santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Bendito su nombre, glorioso es para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y cantamos así. Todos así. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra.
Y este Dios santo que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros y nos hizo justicia de Dios en Él. Y este Dios nos dio libertad, vino a morir por nosotros en la cruz y ahora en Él tenemos libertad. Vamos a entonar este siguiente canto, Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Ahora esta libertad que tenemos, nosotros la proclamamos al mundo. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Dice el Salmo 18:3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Queremos entonar un último canto, hermanos, y para ello voy a pedir que nos apoyen. Es dinámica, el canto es dinámico. Empezamos cantando esta parte, le voy a pedir a mi hermano de la proyección que si nos apoya. La de él es digno. Y bueno, la siguiente dinámica es la siguiente, es así. Dice, ¿crees que el mundo está en problemas? Y todos nosotros contestamos, así es. Todo lo que está entre paréntesis, toda la congregación contestamos. Entonces vamos a hacer una prueba para este siguiente canto. ¿Crees que el mundo está en problemas? Así es. ¿Crees que el mundo está en tinieblas? Así es. Pero sabes que la luz derrotará la oscuridad. Contestamos, así es. Sabes que Dios nuevo todo lo hará. Contestamos, así es. Ok, vamos desde el inicio. Gracias, hermanos. ¿Crees que el mundo está en problemas? Así es. ¿Crees que el mundo está en tinieblas? Así es. Pero sabes que la luz derrotará la oscuridad. Sabes que Dios nuevo todo lo hará. La creación está gimiendo, la creación está viniendo, así es, y la gloria del Señor entre nosotros brillará, así es, y es bueno todo esto recordar. Cantamos todos juntos. Habrá alguien digno, habrá alguien fiel, habrá quien pueda abrir el libro, su sello romper. El león de Judá, el gran vencedor, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos redimió. Él es digno, Él es digno de la gloria, la honra y poder. Él es digno, Él es. Amén. El Padre gran amor ha dado, así es, su Espíritu nos ha cambiado, así es, y Jesús nuestro Mesías nos sostiene hasta el final, así es, y entre nosotros quiere habitar, así es, así es. Habrá alguien digno, habrá alguien fiel, habrá quien pueda abrir el libro, su sello romper. El león de Judá, el gran vencedor, la raíz de la vida, el Cordero de Dios que nos redimió. El
lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él es digno, Él es digno de la gloria, la honra y poder. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es. Él es, Él es, Él es, Él es, Él es digno, Él es digno de la gloria, la honra y poder. Él es digno, Él es. Él es. Amén. Solamente Él es digno. Podemos tomar nuestros asientos. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más para estar juntos, los que podemos estar aquí físicamente para tener este culto presencial. Y por los que están en casa, especialmente por los hermanos que tienen problemas de salud, que tienen complicaciones, bueno, estamos orando por ellos y damos gracias a Dios porque nosotros podemos estar aquí a sana distancia. Y gracias a Dios por este lugar que Dios nos ha concedido edificar y que pues alberga a cierto número de hermanos, no solamente en la planta baja, sino también en la planta alta, a sana distancia. Gracias a Dios por ello, hermanos. Esa es una gran bendición que tenemos de nuestro Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 7 de Mateo. Mateo capítulo 7. Los versículos que nos van a ocupar esta mañana son los versículos 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Nuestro pasaje dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Este es el texto que nos ocupa esta mañana.
y yo me arrojo sobre la gracia de Dios para compartirlo, para explicarlo, y que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que me guíe. Y hermanos, pues si sienten bendición en esta mañana, eso no tendrá nada que ver conmigo, eso viene del Señor, y usted por favor glorifique al Señor. Si se siente reprimido por mis palabras, se siente mal, pues también adjudíqueselo al Señor. Trataré de no añadir al Evangelio la ofensa que por sí mismo tiene a nuestra carne, y es obvio que nos va a incomodar siempre la palabra de Dios. Así decía el reformador Martín Lutero: si vas a la iglesia y fuiste a oír la palabra y no ofendieron tu carne, entonces no escuchaste el Evangelio. Escuchaste cualquier otra cosa menos el Evangelio. Pero el Evangelio siempre agrede a nuestra carne. Y debemos dar gracias a Dios por ello, porque de esta manera nos despierta. Bueno, les voy a mostrar un resumen de lo que vamos a ver, y luego vamos a hacer una conexión de este texto que les acabo de leer con lo que vimos la semana anterior, y luego iremos por nuestro texto viendo su enseñanza y dando las aplicaciones pertinentes a las enseñanzas de este pasaje. Comenzamos con la introducción. Para empezar, he titulado esto Los principios de la oración. Principios sobre la oración. Veamos un resumen de lo que estaremos considerando en este sermón. El Señor cambia ahora de tema, del juzgar con un juicio incorrecto, y pasa de esto al tema de la oración. Vimos que definitivamente, aunque el pasaje anterior dice no juzguéis para que no seáis juzgados, no es definitivamente no juzguéis, porque la palabra de Dios avala a que hagamos juicio, que ejercitemos nuestro juicio, que nos atrevamos a discriminar entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la mentira, entre la conducta correcta y la conducta incorrecta, entre el pecado y la santidad. Bueno, entonces, cuando habló del juzgar, es juzgar con juicio incorrecto, que eso no debemos hacer. Entonces aquí cambia al tema de la oración. Ahora nos va a mostrar el Señor de cómo asegurar la respuesta a nuestras oraciones. Al hablar de la oración, nos enseña que deberíamos ser insistentes. Eso es lo que infiere el Señor al decir: pide, busca, toca. Pide, busca, toca. En otras palabras, sé insistente. Ora, ora y ora. Cuando Dios ha puesto una carga en tu corazón, un deseo en tu corazón, una visión en tu corazón, ora, ora y ora, hasta que Dios responda. Cuando pedimos, debemos acercarnos a Dios como el limosnero se acerca a nuestra puerta pidiendo limosna. Así debemos presentar nuestros deseos a Dios. Si una persona está demasiado hambrienta, con grandes ruegos exigirá que se le dé algo de comer. El que no tiene hambre no lo hará. Entonces, cuando tenemos una gran necesidad, podemos acercarnos a Dios con la seguridad que Él no nos va a despreciar. Él nos va a escuchar. Así debemos presentar nuestros deseos a Dios. No solamente debemos pedir, también debemos buscar, pues de no buscar lo que pedimos,
estaríamos tentando a nuestro Dios. Y no solamente debemos pedir y buscar, también debemos tocar siendo inoportunos, como la viuda ante el juez injusto, como un Jacob luchando con el ángel de Jehová, diciéndole: no te soltaré hasta que no me bendigas. El ángel del Señor le decía: suéltame ya que está amaneciendo. Le dice: no te voy a soltar. Y de esa manera insistió hasta que el Señor lo bendijo y le cambió el nombre de mentiroso, de tramposo, de usurpador, al príncipe de Dios, a un príncipe de Dios, aquel que venció con Dios. Le cambió el nombre, y eso significa un cambio de actitud, un cambio de carácter, un cambio de conducta. Porque oró, pidió, tocó, exigió, no de manera grosera, como hoy día algunos oran: Señor, te doy tanto tiempo para que respondas mi oración, si no, esto lo arreglo yo. No. En realidad, nuestro propósito, de una manera bíblica, correcta, es convencer a Dios que tenemos interés en lo que pedimos. Si Él nos encuentra orando y pidiendo insistentemente, nosotros lo encontraremos, escuchando atentamente. Vea usted, si nosotros oramos insistentemente, nosotros encontraremos a Dios escuchando atentamente nuestras oraciones, pues Él dice: pedid y se os dará. Él dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. En palabras de Jeremías, pedid y se os dará. Esa es la promesa. Lo que sea que pidamos, por supuesto que sí. Lo que sea que pidamos, que Dios ponga en nuestro corazón, Él está obligado a contestarlo, puesto que Él mismo lo ha sugerido. Solo que debe ser sugerencia del Señor y no idea nuestra. La puerta de la misericordia siempre está abierta para nosotros, pero debemos permanecer tocando a la puerta y esperar a la puerta, pues el tocar y luego irnos, retirarnos, sería ofensivo a nuestro Señor. Este derecho es para todo hijo de Dios, sin distinción alguna, sea judío o sea gentil, sea rico o pobre, joven o viejo, patrón o trabajador, estudiado o no estudiado. Las puertas de la misericordia y el trono de la gracia están abiertas para entrar por ellas por medio de la oración. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Entonces, qué privilegio tan grande es el nuestro, el tener entrada a la mera presencia de Dios por medio de la oración. La oración es una bendición enorme para nosotros. No sé por qué no la usamos tanto. Estamos tan entretenidos en nuestros quehaceres de la vida, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestras casas, y como una Marta afanosa, dedicándonos a las cosas que son de segunda importancia, y aún así, aunque sea el mismo servicio del Señor, no hay cosa mejor que estar como una María a los pies del Señor, escuchándole y adorándole. Eso es lo que Dios más agradece de nosotros. Él nos quiere animar a orar, porque Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y la promesa es: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Yo tan solo leer esto me da mucha bendición. Me pongo muy contento porque me da esperanza, me da tranquilidad.
saber que Dios no desecha mis oraciones. Y usted puede pensar lo mismo. Usted puede recibir la misma bendición esta mañana. Créame que Dios no desecha sus oraciones. Él es un Dios muy bueno, muy atento y muy generoso. Y la respuesta a nuestras oraciones va más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender. Al final, el Señor usa el ejemplo del amor y atención de un padre por su hijo para ilustrar el trato de Dios para con nosotros, diciendo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Los predicadores de la prosperidad, de la doctrina el evangelio de la prosperidad dirán: bueno, buenas cosas, está hablando una mansión aquí, de una mansión de $10 millones seguramente, está hablando de un carro último modelo, de lo más sofisticado, está hablando de tener una cuenta bancaria tremenda. Hermanos, eso no es en sí la bendición de Dios. Esas cosas pueden tornarse en bendición cuando Dios las da y son usadas para los fines del evangelio, para el extendimiento del reino de los cielos y para hacer felices a tantos que no pueden ni siquiera reunir los dineros para llevar la comida a su boca y a la boca de sus hijos. Pero de no ser así, eso viene a ser un estorbo en la vida espiritual. El Señor está hablando de cosas mucho más valiosas que el dinero, que la fortuna material, que la casa, que el terreno, que las propiedades. No, hermanos, el Señor está interesado en nosotros para darnos lo mejor de lo mejor. Entonces, al final, el Señor usa ese ejemplo del amor y atención que tiene un padre para su hijo. ¿Qué no hacemos nosotros por nuestros hijos? Nos quitamos la comida de la boca para dársela desde que son pequeños y tratamos de que tengan lo mejor que podamos ofrecerles en esta vida también. Y nuestro Padre Celestial, haciendo uso de este ejemplo, el Señor Jesús dice: miren, cuántas cosas no hace un padre por su hijo. Pues mi Padre Celestial, Él que está en los cielos, Él sabrá dar buenas dádivas a sus hijos, buenas cosas a sus hijos. Otro evangelista dice: sabrá dar el Espíritu Santo a los que se lo piden. Eso es mucho mejor que cualquier cosa que se pueda palpar, que se pueda tocar y que con el tiempo se deshace. Oh, hermanos, los cuidados que nos da el Señor. Solamente que el amor de Dios y la atención y cuidados que nos da el Señor los da en un grado superlativo, mucho más allá de lo que un padre puede dar a su hijo, un padre terrenal puede dar a su hijo. Dios jamás nos daría algo que nos haga daño, que nos hiciera daño, a no ser que neciamente insistiéramos exigiéndoselo. Dicen los americanos: ten cuidado con lo que pides, porque podrías recibir lo que pides. Nosotros no sabemos pedir, hermanos, y muchas veces pedimos mal. Y Dios dice: no te lo doy porque te va a hacer daño. Pero a veces insistimos tanto que Dios dice: ok, pero ahí van las consecuencias también, y Dios no las quita. Bueno, vayamos a nuestro texto. Hay gran consuelo en estos versículos para nosotros. Sabemos que la vida no es nada justa y que aquí nos toparemos con muchos problemas y necesidades. Pero también tenemos la promesa que Dios escucha nuestras oraciones y nunca nos dejará. El consuelo en estos versículos consiste en que Dios, como nuestro Padre Celestial, está con nosotros y por nosotros al asegurarnos la promesa: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Aparte de esto,
no hay nada en este mundo que pueda darnos paz, consuelo y seguridad. Con esta promesa podríamos enfrentar cualquier cosa, como un Abraham, por ejemplo, que era llevado a un lugar que ni siquiera conocía. Cuando Dios le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela y vete a un lugar que yo te mostraré. Yo puedo imaginarme a Abraham mirando el rostro de Sara y diciéndole, prepara tus cosas porque nos vamos, junta lo que puedas, lo indispensable porque nos vamos. ¿Y a dónde nos vamos, Abraham? Dios no me dijo, nada más me dijo, sal de tu tierra y tu parentela y vete, tú camina. ¿Y dónde nos vamos a detener, Abraham? ¿En qué hotel nos vamos a quedar? No había hoteles. ¿En dónde vamos a afincar nuestro siguiente hogar? No lo sé, Sara, simplemente camina. Y cuando Dios nos diga, deténganse, ahí nos detenemos. Como un Abraham, obedeciendo a la voz de Dios, enfrentó esa prueba y salió caminando hacia un lugar que no conocía. O como un Moisés guiando a 3 millones de personas por el desierto, un solo hombre con Dios. Ese fue su secreto. Jamás volvió a levantarse un pastor como Moisés, capaz de guiar a un pueblo tan numeroso solo. Pero no olvidemos que antes que su suegro Jetro llegara a darle consejos de cómo dividir el trabajo y dar responsabilidades a otros, él fue empoderado por el Espíritu Santo para así solo guiar a toda una gran nación. Dios lo puede hacer, hermanos. Y si Dios estaba con Abraham, Abraham podía enfrentar esa prueba. Si Dios estaba con Moisés, Moisés podía dirigir solo a ese pueblo. O como un Daniel, estando Dios con Daniel, enfrentando feroces leones en ese foso, Dios taparía sus bocas para que no le hicieran nada y escondería las garras de esos terribles animales salvajes para no hacer daño a su profeta. O como un David enfrentando la furia de Saúl. Y hermanos, saldríamos airosos como estos grandes héroes de la fe, porque contamos con el mismo Dios con que contaron ellos. Piense usted en esto. De vez en cuando diga amén, hermano. Tienen mi permiso. No se preocupen. No tenemos que ser tan así solemnes. Tenga usted cuidado con eso. Emociónese con la palabra de Dios de vez en cuando. Vale la pena. Bueno, seguimos. Quien ha caído en este error, mire, les voy a mostrar un error en que ha caído la gente. ¿Qué significa en verdad este texto? Algunos piensan que lo que dice este texto, la promesa que hay en este texto, debe cumplirse de manera mecánica. Es decir, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Bueno, vamos a orar por tal cosa, yo quiero tal cosa, se me ocurre tal cosa, y la Biblia dice que yo pida y que Dios me lo dará. La verdad es que deberíamos interpretar la palabra con la misma palabra de Dios, es decir, en su contexto. Muchos han cometido el error de creer, como ya dije, que el texto avala a cualquier petición o deseo que tenemos que Dios haga o nos dé, y que de manera mecánica, de manera automática, Dios nos lo concederá. Pero no es así. Tú crees que tienes la necesidad de un buen terreno, y muchos la tienen. La pregunta es si Dios ya llegó el tiempo en que Él quiere satisfacer esa necesidad. Pero tú ves este texto y dices, pedid y se os dará. Pues aquí está una buena oportunidad.
Hoy predicó el pastor de esto y yo voy a pedirle a Dios esto porque esto sí que es una gran necesidad. Aparentemente para ti sí lo es, pero ¿lo será para Dios? ¿Será el momento que Dios indicó para que hagas tal petición? Si ya llegó, más vale que la hagas y Dios te la va a conceder. Pero si no ha llegado en el deseo de Dios para ti y para tu bien, Dios no te la va a conceder. Entonces, muchos han cometido este error. Así lo dice la Escritura y yo obedezco. Pero no es así. Quienes han interpretado así este texto se han frustrado y han pensado que Dios no ha querido contestar sus oraciones. Quien así piense se frustrará, pues Dios no lo concederá. No contesta tal oración que no conviene. Dios jamás contestará una oración que no conviene a sus propósitos, a su gloria y a nuestro verdadero bien. Nosotros tenemos una idea que es lo bueno para nosotros. No, para nada. Pablo dice que ni siquiera sabemos orar. Somos como un niño nada más haciendo balbuceos. Tiene que venir el Espíritu Santo y poner nuestras oraciones en el sentido correcto delante de nuestro Dios, porque nosotros no sabemos orar. Quienes han caído en este error se han decepcionado de Dios y hasta han abandonado la carrera cristiana. Creen que las promesas de Dios se cumplen de manera mecánica. Pero quienes logran entender el pasaje, en lugar de amargarse, agradecen al Señor por no haber contestado muchas de sus oraciones. Yo debo agradecer al Señor por muchas cosas que le he pedido y que no me ha dado, porque su manera de pensar es mejor que la mía. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Su sabiduría es inigualable. Yo no puedo ser tan sabio como Dios. Yo debo depender de su sabiduría. Sus decisiones son las correctas, no las mías. Y si Él decide no darme lo que yo le pido, Él sabrá por qué. Ahora entonces, si debemos de entender lo que el Señor dice aquí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, es entender este pasaje en su propio contexto. Así que gracias a Dios, hermanos, por las oraciones no contestadas. Miren ustedes, esta doctrina nueva, metafísica, de declarar las cosas, de decretar las cosas, de declararlas y luego recibirlo por la fe, no encaja en este texto. No, es que aquí dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, pues yo decreto salud. Hermano, ya considérate sano, ya declárate sano. Yo decreto, luego lo declaro por la fe y luego lo recibo por la fe. Eso es metafísica. Sé que esta doctrina es muy popular en muchos medios cristianos hoy día, pero no es bíblico para nada. La oración bíblica es aquella que se somete a la voluntad de Dios. Claro que sí, cree que Dios es capaz de hacer grandes cosas y a veces nos sorprende cómo Dios a veces quiere hacer cosas que pedimos. En el momento en que lo pedimos, de momento Dios decide que sí y Dios lo hace, porque así es su voluntad. Pero eso es cuando Él quiere. Veamos ahora por qué pronunció el Señor estas palabras. Para mostrarnos la tremenda necesidad que tenemos de su gracia. Vamos a conectar ahora este pasaje con el pasaje anterior que habla del no juzgar. ¿Qué aprendimos de esto? Esto lo descubrimos al detectar en el pasaje anterior que hay una viga en nuestro ojo y que no podremos ver
la paja que hay en el ojo del hermano si antes no quitamos la viga de nuestro ojo. ¿Qué aprendimos de esto, hermanos? Nuestra necesidad de la gracia de Dios. Eso es lo que en verdad necesitamos, gracia y más gracia. Por sobre todas las cosas, pidamos gracia al Señor de manera insistente. Pide gracia, busca gracia, toca para que se te abran las puertas de la gracia y Dios te bendiga así. Este es el contexto del pasaje. Nos está mostrando con el pasaje anterior nuestra gran necesidad que tenemos de la gracia. Nos hemos encontrado faltantes, nos hemos encontrado con pecado, nos hemos hallado con culpabilidad porque nosotros ofendemos a Dios terriblemente. Y antes de juzgar a los demás, debemos juzgarnos y probarnos a nosotros mismos para no fallar. ¿Qué es lo que más necesitamos entonces? Necesitamos la gracia de Dios. Podríamos vivir la vida cristiana triunfante si tan solo fuéramos insistentes en pedirlo en oración. Eso sí que es orar según la voluntad de Dios. Pedir gracia. No cosas, no que llenen nuestras fantasías. Hoy día llegas a algunas iglesias y le dicen al pecador, en lugar de hacerle ver que está separado de Dios por su pecado y que necesita ser justificado y que necesita la bendición de la gracia de Dios en su vida, le prometen que Dios está ahí solamente para satisfacer todas sus necesidades y hacer cumplir todos sus sueños. Claro, como decía Paul Washer, le dices a una persona: ¿quieres ser salvo? Claro que sí. Ven, porque yo tengo aquí un folleto bien bonito que dice que tengo para ti una buena noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Bueno, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y dice Paul Washer, pues el pecador dice que bueno, porque yo también tengo un plan maravilloso para mi vida y mi plan es seguir pecando. Y si con tan solo repetir una oración y hacer mi decisión por Cristo me salvo, con eso tengo lo suficiente, mientras pueda vivir la vida que he venido viviendo toda mi vida. No, hermanos. Hoy día, en lugar de predicar al Dios soberano que predican las Escrituras, del cual hablan las Escrituras, la palabra de Dios, estamos presentando a Dios como si fuera un rey mago, como si fuera Santa Claus, que está ahí solamente para satisfacer las necesidades del hombre. Y en lugar de predicar un evangelio cristocéntrico, predicamos un evangelio humanístico, centrado en el puro hombre. Por eso el éxito que tienen, por eso se abarrotan sus iglesias. Pero háblales que tienen que confesar su pecaminosidad y que deben abandonar su pecado y entregarse al Señor y abandonarlo todo, a ver cuántos te van a seguir. Eso no lo quieren. Hay condiciones entonces, hermanos, para lograr estos beneficios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Vamos a ver esto bajo 3 encabezados. Hay condiciones para lograr estos beneficios. En primer lugar, debemos reconocer nuestra necesidad. El pecado nos ha arruinado tanto al grado de no ver nuestra necesidad de la gracia de Dios en Cristo, como ya vimos. En el pasaje de la semana pasada, como ya les dije, vimos esa bigota que tenemos atravesada en nuestro ojo, que no nos deja ver para poder sacar luego la paja del ojo de nuestro hermano. Y descubrimos nuestra gran necesidad de la gracia de Dios porque nos encontramos muy mal, con pecado delante de Dios, con más necesidad de recibir perdón y gracia de Dios que aquel que estamos juzgando. Sí, hermanos, el pecado nos ha arruinado tanto, al grado
de no ver nuestra necesidad, pero debemos reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. Deberíamos estar más conscientes de las riquezas de la gracia que hay en Cristo. Y el Señor nos muestra la urgencia de nuestra necesidad al decir: pedid, llamad, tocad. Y al usar estos términos, el Señor nos está animando a ser persistentes. Este es el punto principal. No te canses de pedir, no te canses de llamar, no te canses de tocar, no te canses de orar. Ora, ora, sigue orando. Tarde que temprano, créeme, Dios va a responder, Dios va a contestar. Y si Él nos ve con esta gran necesidad, va a contestar. Entonces, al usar estos términos, el Señor nos está diciendo: sé persistente. La misma lección está en la parábola del amigo que pidió 3 panes a su amigo, ¿se acuerdan? Fue a la medianoche y le dice: amigo, es que tengo unas visitas y necesito que me des 3 panes. Y el otro le dice: no, ya están mis hijos acostados, ¿cómo voy a levantarme? Es muy inoportuna tu visita, era la medianoche. Y como acostumbraban los judíos a acostarse, así eran tantos, cada familia tenía 8 o 10 hijos mínimo. ¿Y cuándo iba a llegar a donde estaba el pan entre tanta gente acostada en el suelo? Sin embargo, le exigió tanto, le pidió tanto, que fue, se lo dio y suplió su necesidad. También vemos esta misma lección en la parábola de la viuda y el juez injusto. Ella quería que le hiciera justicia de su enemigo y vez tras vez insistente e insistente, hasta que dijo el juez justo: a esta mujer de una vez le voy a hacer justicia antes que me agote la paciencia. Y le hizo justicia. Lucas 18, 1 al 8 tiene esta parábola. Oh, hermanos, ven ustedes aquí la lección para nosotros: no debemos dejar de orar. Si queremos la bendición de Dios, más vale que seamos insistentes. Decía al principio, en la introducción, nuestra meta es convencer a Dios que tenemos interés en aquello que estamos pidiendo. Si Él ya lo propuso en nuestra mente y corazón, más vale que insistamos, porque Dios está decidido a abrir la puerta de la bendición y darnos eso que estamos pidiendo. Podría ser la conversión de un hijo. Podría ser la conversión de ese hijo rebelde, grosero, burlón. Podría ser la conversión de un nieto. Podría ser la conversión de esa hija que salió tan rebelde y pecaminosa. Podría ser, no sé, la salvación de un vecino. Podría ser cualquier otra cosa. Si Dios es el que lo propone, lo hará. Un día escuché a este gran predicador que admiré tanto, Conrad Murrell. Él tenía una manera muy particular de predicar que siempre dejaba una impresión en la mente de los que le escuchábamos. Y hablaba de un pastor que tenía el deseo de tener una podadora, pero tipo tractor. Ustedes saben, es un tractorcito chiquito que tiene unas cuchillas por debajo, ¿verdad? Y solamente, pues nada más vas como una moto. Si fuera una moto, te subes y vas por todo tu patio nada más acelerando, y el tractorcito va haciendo todo, y en una bolsa va aventando toda la basura, todo el pasto cortado, ¿verdad? Y el pastor tenía un gran deseo de tener un tractor para no tener que esforzarse tanto empujando la podadora, ¿verdad? Y dijo: pero yo tengo la fe que Dios me va a dar esta podadora, hermanos. Y bueno, pues estuvo insistiendo no sé en cuántos cultos, hasta que por ahí los diáconos se sintieron tan mal que dijeron: bueno, pues vamos a concederle su podadora al pastor. Y dijo el hermano Conrad, estos se sintieron obligados a darle una ayudadita a Dios para darle su tractorcito podadora.
al pastor. Hermanos, no siempre es la voluntad de Dios pedir cosas así. Si es Dios, decía Conrad, cuando se trata, en una ocasión también estaba él en una iglesia y estaba invitado a predicar. Era una iglesia de estas que interpretan de este versículo como si la promesa se cumpliera de manera mecánica, como dije en la introducción. Y bueno, iban a hacer una construcción y no sé qué tanto para albergar a tanta gente, no sé qué tanto iban a hacer. Era un proyecto ambicioso, grande. Y bueno, pues a todos les preguntaron que si tenían la fe que Dios iba a cumplir, si tenían la fe que Dios podía contestar, y todo mundo levantó la mano. Y cuando llegan con Conrad Murrell, dice: hermano, ¿y usted qué opina, hermano Conrad? ¿Tiene usted la fe para creer que Dios nos puede dar los dineros, los recursos para hacer este proyecto tan ambicioso de fe? Decían ellos, de fe. Y el hermano Conrad les dijo: si es Dios el que puso esa visión en el corazón de ustedes, Dios está obligado a contestar. Pero si es de ustedes, ustedes están actuando solo como unos locos. Si Dios no está interesado en eso, no tiene por qué dárselos, y los puso en su lugar. Hermanos, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Las promesas que vemos aquí no son para cumplirse de manera mecánica. Ay, que ya se me ocurrió que debo tener tal cosa, que ya se me ocurrió que debo ir a tal lugar, que ya se me ocurrió que debo visitar tal zona de México porque nunca la he conocido y se me tiene que hacer mi sueño realidad. ¿Y si Dios no quiere? Si Dios no lo quiere. Y en ocasiones, aunque tú no lo pienses, Dios decide que viajes, o Dios decide darte tal o cual cosa, y no va a ser complicado porque Dios te lo dará. Él no está limitado para nada. Hermanos, vean ustedes, tiene que ser de Dios, tiene que ser Dios el que proponga las cosas y no nosotros. Si yo me hubiera puesto necio para empezar la obra en el puerto de Veracruz, en lugar de Saladero, las cosas no hubieran salido nada bien, hermanos. Fue en el tiempo de Dios cuando vino esa inundación y Dios movió nuestro corazón a empezar a visitar a esa gente y llevar víveres a esa gente y darle solamente el amor de Cristo sin saber lo que Dios iba a hacer. ¡Qué bendición! Ahora hay una nueva iglesia allá en Saladero. Pero esas cosas las tiene que proponer Dios en nuestro corazón y debe meterla al corazón de su iglesia, y Dios lo va a hacer y Dios se va a proveer para hacer su obra. Él no está limitado, pero tiene que ser de Dios. Pero hermanos, ¿acaso estamos en verdad conscientes de nuestra necesidad? Esta pregunta deberíamos hacérnosla a cada rato viendo este pasaje. ¿Se acuerdan? Les dije cuál es nuestra necesidad más grande. Es la gracia de Dios. No son cosas. Es gracia y más gracia. Es la necesidad. Debería convertirse esto en el saludo nuestro cotidiano. Hermano, ¿cómo estás? Necesitado de la gracia. ¿Qué necesitas, hermano? Gracia y más gracia. No cosas. Hermanos, nada es más peligroso para la vida espiritual que estar contentos con el grado de crecimiento espiritual que tenemos. En otras palabras, debemos tener cuidado porque es más peligroso para la vida espiritual estar satisfechos ya con nosotros mismos. Debemos correr como Pablo hacia el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Sentir una tremenda hambre y sed de justicia para que Dios la satisfaga, y el Señor lo dará. Dice el Salmo 81:10: abre tu boca y yo la llenaré. ¿Por qué Dios no se ha atrevido a darnos más de lo que nos ha dado hasta ahora? En razón de su gracia, en razón de oportunidades para el ministerio,
en razón de almas y más almas para que se salven. Hermanos, nos hemos limitado a nosotros mismos. No somos nada ambiciosos en el aspecto espiritual, no lo somos. Pensamos que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos logrado y hasta aquí nos hemos de quedar. Ya no abrimos nuestra mente para más ministerio, para más bendición, para más crecimiento en la obra de Dios. Y no me refiero a edificios, casas, me refiero a la obra de Dios, predicar el evangelio, que las almas lleguen al conocimiento de Cristo. No, estamos pensando en nuestro futuro. Estamos pensando más en cosas aquí. ¡Qué tristeza! A la luz de todo esto, hermanos, deberíamos examinarnos a nosotros mismos y buscar un nivel más alto de espiritualidad en nuestra vida cristiana. Nos hemos conformado con lo que hemos logrado hasta aquí, y eso no es correcto. El segundo principio es que debemos reconocer a Dios como nuestro Padre. Dije en la introducción que Dios nunca nos daría algo que nos causara daño. ¿Recuerdan eso? Él es un buen Padre. Él es el Padre perfecto. Él es el Padre excelente. Y jamás nos daría algo que nos hiciera daño, que no fuera para nuestro bien. Pero la mayoría tenemos el defecto de no estar conscientes de esta gran verdad. Este es un gran problema del cristiano, que no vive bajo este sentir, bajo esta gran verdad, este gran pensamiento que Dios es nuestro Padre. Si nosotros viviéramos cada día bajo este pensamiento, bajo esta seguridad, oh, Dios es mi Padre, Él actúa conmigo como mi Padre, Él es mi Padre celestial. Ahora, el estar consciente de ello nos haría enfrentar con valor cualquier situación o prueba en nuestra vida, por difíciles que fueran. Que pasó un accidente, Dios es mi Padre. Que se enfermó un hijo, Dios es mi Padre. Que el tratamiento va a ser demasiado caro, Dios es mi Padre. Y nos quedamos sorprendidos cómo Dios trabaja cuando vienen situaciones difíciles. Dios es mi Padre. Esta semana fue el hermano Martín a buscar mi vehículo. Yo no sé por qué fue, pero me imagino que Dios lo mandó. Desbarató mi vehículo y se dio cuenta que si no ha sido por la misericordia de Dios, tuve 2 oportunidades para matarme con mi esposa. Y me dijo, hermano, si se destraba un clavito que llevaba ahí, adiós. Y me la traje cargada. ¿Saben por qué no me maté? Porque Dios es mi Padre. Hermosísimo Dios, hermosísimo Padre que yo tengo. Y no me discrimina. Él me ama en Cristo. Envió a mi hermano, ya descubrió todo lo que tiene y no tiene ese aparato, y gloria a Dios. ¿Saben por qué? Él es el Padre. Y si me hubiera accidentado, seguiría repitiendo la misma gran verdad. Dios es mi Padre. Y Él ve por mí. ¿Por qué estoy vivo? Los hermanos me dicen, ay hermano, las veces que he vendido mis vehículos, al otro día se desbaratan y los mecánicos dicen, y bueno, ¿y cómo es posible que esta persona no se mató si este carro está todo desbaratado? Porque mientras lo usé para la obra, Dios era el que lo guardaba. ¿Saben por qué? Porque Dios es mi Padre. Estoy orgulloso de mi Padre. Y esto no lo cambiaría por nada. Dijo Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon dijo, yo jamás cambiaría mi título de ser hijo de Dios, ni siquiera por la corona de Inglaterra. Yo me siento tan orgulloso de ser hijo de Dios. Tengo al mejor de los padres, mi Padre celestial. Y debes vivir bajo esta gran verdad, cristiano. Dios es
tu Padre. Repítelo, Dios es mi Padre. Que se oiga, Dios es mi Padre. Gloria a Dios. Te vas a sentir bien con esto. Acéptalo. El estar conscientes de ello nos va a ayudar a enfrentar la peor de las pruebas, porque sabes que cuentas con el más grande de los padres. Hay quienes se sienten tan tristes y se sienten tan abandonados, y cuando hablas con ellos en un tono triste y cabizbajos, es que ya se murió mi mamá, es que ya se murió mi papá, es que ya soy huérfano. Claro, a los 50, 60 años se siente huérfano. ¿Qué creías que ibas a tener a tus papás toda la vida? ¿Tus abuelos iban a vivir eternamente aquí contigo? Claro que no. Y no es que antes tenía yo tales entradas y ahora no las tengo. Y hablan como huérfanos. Hermanos, no somos huérfanos. Tenemos a nuestro Padre Celestial. Tú puedes pedir, puedes buscar, puedes tocar. Él va a abrir las puertas de la gracia. Él está en su trono. Tú puedes entrar al gran trono del Señor, abrazarte de Él y decirle: Señor, eres mi Padre. Yo vivo bajo esta gran verdad y no me desanimo porque tú estás conmigo. Como dijo Lutero, que vengan las pruebas. Soy hijo de Dios, que vengan las pruebas. Melanchthon se deprimía y le dice: vente, Melanchthon, vamos a cantar. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y aunque 1000 demonios se pongan sobre nosotros, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí hay una nota triste. Y esta nota me da tristeza. Esto sí me hace sentirme triste. Que no todos los que me están escuchando en este momento son hijos de Dios y no pueden reclamar esta bendición. Tal vez se emocionaron con nosotros y dijeron: Dios es mi Padre. No, es tu Padre en que te creó, ¿verdad? No, en sentido, eres creación de Él. Pero para que tú seas hijo de Dios, Él debe invitarte a entrar a su familia. Él debe adoptarte en su familia, debe meterte en su familia. Y no vas a llegar a entrar a la familia de Dios sino por el nuevo nacimiento, que Dios te haga nacer de nuevo. Y ni me digas cómo se hace esto, yo no te lo puedo explicar. Es un milagro que debes humillarte como un mendigo ante su trono, tocar la puerta y decirle: Señor, yo quiero que me des esta bendición, quiero que me adoptes en tu familia, quiero ser tu hijo, dime cómo, Señor. Y en ese momento el Señor puede hacer el milagro. Para eso tienes que humillarte. Quien no es hijo de Dios no puede adjudicarse esta promesa. Mi recomendación es que pida usted a Dios que lo admita en su familia, depositando su fe en Cristo en un sincero arrepentimiento de pecado. Debe usted invitar a Cristo a que entre en su vida. Esa es la nota triste. Ahora, ya ingresamos a la familia de Dios. Si ya ingresaste a la familia de Dios, puedes reclamar a Dios como tu Padre y pedir el cumplimiento de sus promesas. Ahora, para los hijos de Dios, nuestro Padre Dios nos da lo mejor. Ahora, Él está interesado en nosotros como nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros. Él nunca nos daría una piedra en lugar de pan o una serpiente en lugar de pescado. ¿Entiende usted la metáfora? Lo que está diciendo: no te voy a dar algo que te dañe, te voy a dar lo que yo considero es lo mejor. Yo tendría 2 años y medio y me acuerdo de esto que pasó. Como fui niño hace muchísimos años, no había electricidad en mi casa, usábamos todavía un quinqué. ¿Cuántos se acuerdan de los famosos quinqués, verdad? Y a mí me llamaba la atención, yo estaba jugando, quería jugar con el quinqué y mi mamá me decía: no, me pegaba en la mano y me decía: no, y yo
otra vez, quería agarrar el quinqué, porque me llamaba la atención la lucecita. Hasta que un día mi mamá se cansó de mí y dijo, este chamaco tiene que aprender la lección, y me dejó agarrar el quinqué. Y cuando yo puse mi manita, sonó como chicharrón en la paila, mi dedo. Y aprendí la lección. Jamás volví a agarrar el quinqué. A veces insistimos tanto orando a Dios cosas que Él no quiere para nosotros. Y en lugar de pedir el pescado, pedimos la serpiente. Sí, Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea Él, porque tiene los ojos verdes y la barba partida. Y además está moreno y chino. Sí, Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea ella, porque estoy profundamente enamorado de esa mujer. Y no estás pidiendo una buena esposa, estás pidiendo... Ay, no quiero ser ofensivo, a veces digo cosas que luego me arrepiento cuando termino de predicar, pero estás pidiendo una gran aflicción en tu vida, para el resto de tu vida. Y como decía al principio, cuidado con lo que pides, porque podrías recibir lo que pides, y no es lo que en verdad Dios quiera para ti. Tienes que aprender a esperar en la voluntad de Dios para que Él te dé lo que Él quiere. Tu Padre celestial infinitamente mejor es que lo que somos nosotros para nuestros hijos. Pero al igual que un niño, nosotros no sabemos pedir. A veces pedimos la piedra o la serpiente y nos lastimamos para toda la vida. Y vas a seguir viniendo a la reunión. Hermanos, oren por mi esposo, que se convierta, por favor. Oren por mi esposa. Ya no la soporto, hermanos. Por favor, que se convierta. Ore por... Lo siento. Dios en su gracia la aplica ocasionalmente cuando Él quiere. Es su prerrogativa, ¿verdad? Convertir a tal persona, pero no va a ser el modelo para todos, porque luego dice, ya ves, es que el mío tampoco era cristiano, pero ya lo es, así que anímate. No es el modelo bíblico, no es la norma bíblica. Dios quiso aplicar misericordia, pero no lo hará en todo caso. Y vas a tener que beber hasta la última gota de esa copa amarga que escogiste beber tú para toda tu vida. Así que olvídate de esa carita bonita. Olvídate de ese rostro tan alegre que ahorita te baja el sol, la luna, las estrellas y te hace tan feliz. No va a ser así el resto de tu vida. Es mejor dejarnos guiar por la infinita sabiduría de Dios, nuestro Padre amante, Padre celestial. Vivamos bajo esta gran verdad: Dios es nuestro Padre. Último principio: Dios nunca se equivoca. Nunca. Si le pedimos pescado, nos va a dar pescado. Si le pedimos pan, nos va a dar pan. No nos va a lastimar. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial sabrá dar buenas cosas a los que les pidan. Él no se equivoca. Y aunque no te suene normal, correcta la respuesta de Dios a tu oración, eso es lo que Dios quiere, Dios te va a bendecir grandemente. Miren, nosotros como padres sí nos equivocamos. Es más, hasta echamos a perder a nuestros hijos. Todo lo que piden le damos. Eso es malísimo. Que se le antojó una moto eléctrica, dásela, porque el chamaco va a tener lo que yo no tuve. Yo fui tan pobre de niño que mis juguetes los tenía que hacer con mis propias manos. Nunca tuve un regalo de Navidad, ni de Reyes Magos, ni de Año Nuevo, porque mis padres adoptivos, que eran mis abuelos, eran muy pobres.
Y le doy gracias a Dios por la manera en que me educaron en medio de su pobreza. Creo que crecí un poquito porque comía mucho plátano macho de niño y mucho pescado. Para mi comida me iba al río a echar el anzuelo. Aprendí a pescar de muy pequeño. Comí mucho pescado. Pero hermanos, echamos a perder a nuestros hijos, dándoles todo y demás. Para que el niño no se ponga caprichoso y no haga berrinche, de una vez, ya dáselo, que haga lo que quiera. No, tu papel de padre es poner límites para que tu hijo no se lastime. De momento llorará, gritará, se enojará, berreará, pero tú sabes que estás haciendo lo mejor para tu hijo. Él no entiende, y así somos nosotros, no entendemos, pero nuestro Padre sí que entiende. Y Él dice, no te lo doy porque te va a hacer daño. Ahora, nosotros no podemos ver y vigilar a nuestros hijos las 24 horas. Él sí nos ve las 24 horas. Por tal razón, podemos confiar en sus manos nuestro presente y nuestro futuro. Él nos dará lo que conviene a su gloria y para nuestro bien. A Pablo le dijo que le daba algo mejor que quitarle su problema. Él nos comparte su historia, su experiencia, como lo hizo a los corintios, diciéndoles que tenía un aguijón en su carne, una espina. Esa metáfora significa que había algo en él que lo estaba lastimando terriblemente, que lo hacía sentirse incómodo. Pero Pablo entendía por qué Dios le había dado eso, y era un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Él tenía un demonio personal asignado para que lo molestara en todo tiempo y lo hiciera sentirse miserable físicamente hablando. Pero él dijo, es a causa de las revelaciones que he tenido para que no me enaltezca sobremanera. Casi está diciendo, es que yo fui fariseo y tengo la tendencia de caer en el orgullo, en la jactancia. Ya Dios me reveló la doctrina de la iglesia, no me puedo revelar. Y esto Dios lo usa. Y ahora por medio de esto yo tengo más gracia. Y Dios no me dio lo que le pedí, porque 3 veces le pedí que lo quitara de mí, porque le decía, Señor, ya no lo aguanto, quita de mí este problema. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De modo que cuando soy débil, estoy enfermo, soy fuerte. ¿Saben por qué? Porque Dios era su Padre y lo amaba. Y Dios amó tanto a Pablo que no soportó la idea de ver que Pablo cayera otra vez en ese pozo del orgullo, de la jactancia, de la fanfarronería farisaica. Y Dios le dio algo mejor, que vimos al principio. Le dio de su gracia. Su gracia era lo mejor que él podía tener. Y con esa gracia pudo enfrentar esa situación y morir así. Porque eso es mejor que cualquier cosa del mundo, la gracia de Dios. Conclusión. Nuestra petición más ambiciosa es que nos dé el querer estar cada día en más perfecta comunión con Él. Estas peticiones normalmente no se oyen en nuestros cultos de oración. Nuestros cultos de oración revelan peticiones por salud mayormente, por escasez de trabajo, por los problemas que está causando la pandemia. Pero pocas veces escuchamos una oración que diga así: hermanos, oren por mí porque soy una persona que tiene mucha tendencia a la soberbia. Hermanos, oren por mí porque soy una persona avariciosa. Hermanos, oren por mí porque cuando vengo a la iglesia codicio lo que otros tienen. Hermanos, oren por mí porque quiero acercarme mucho más al Señor cada día. Hermanos, oren por mí porque quiero parecerme más a Cristo.
¿Ha escuchado usted una petición así? ¿Sí? Esté usted atento a las peticiones del próximo miércoles y se dará usted cuenta. Ahora, no estoy diciendo que sea mal orar por un enfermo, por favor no me malinterprete. Es una bendición para mí orar por ustedes y lo voy a seguir haciendo. Pero hay cosas más grandes que la salud, cosas más grandes que el terreno, cosas más grandes que la casa, cosas más grandes que el coche, cosas más grandes que el dinero. Nuestra petición más ambiciosa es querer tener una comunión más cercana con nuestro Señor Jesucristo. Pidamos que el Señor nos llene. Y yo sé que este es un deber. Es nuestra obligación. Sed llenos, dice Pablo. Y si dice sed llenos del Espíritu Santo, es porque podemos llenarnos del Espíritu Santo. Es un llamado a la voluntad regenerada del hombre, diciéndole: llénate de Dios, llénate de Cristo, llénate del Espíritu de Dios. Y va a mostrar sus frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esta debe ser nuestra ambición más grande, hermanos, tener esos frutos del Espíritu. Pidamos ser cada día más como Cristo y nos será dado. Y la petición más ambiciosa es conocer a Dios en la experiencia y a Jesucristo, su Hijo. Oh, amados hermanos, espero que la palabra de Dios haya tocado sus corazones en esta mañana. Es momento de recapacitar. ¿Qué estamos pidiendo al Señor? Y si vamos a seguir orando o no, debemos seguir pidiendo. Nos insiste el Señor, debemos seguir orando. Y vemos que Dios está dispuesto a contestar la oración, siempre y cuando permanezcamos fieles, pidiendo, orando. Porque el que pide, recibe. El que llama, se le va a conceder su petición. Al que toca también. Tengamos confianza, hermanos. Dios es nuestro Padre. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a entonar unos cantos a nuestro Dios. El primero, vamos a entonar el Salmo 63:1 con el himno número 583 del himnario Celebremos su Gloria. Este Salmo 63 nos recuerda, un hermano decía en tono de ilustración, que es la línea con Dios está más desocupada en las madrugadas, que es cuando casi nadie está orando a Dios. Lo decía en tono de ilustración porque realmente nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, sabe todo, está con nosotros 24 horas del día y podemos orar a nuestro Dios poniéndole todas nuestras peticiones en sus manos. Tal vez en algún momento una oración pequeña de unos segundos es suficiente para poder encomendarnos en las manos de nuestro Dios. Les invito a que nos pongamos en pie. Dios, Dios mío, eres tú. 583 del himnario Celebremos su Gloria. Himno 583. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Nuestra alma debe tener sed de Dios. 583, celebremos su gloria.
sea nuestra petición a nuestro Dios, que tengamos cada vez más sed de nuestro Dios, sed de su justicia, sed de su misericordia y de su gracia. El siguiente himno que vamos a entonar en el himnario bautista, el himno 409, nuestro hermano Leandro Garza Mora nació en Matamoros, Tamaulipas, y nuestro hermano desde un inicio de su vida tuvo muchos problemas humanamente hablando, porque esto lo guiaron a nuestro Dios. Él nació en 1854, perdió a su padre terrenal a los 5 años. Creo que por ahí podríamos ver que tal vez no iba todo muy bien sin Dios, obviamente. Después de eso su mamá se volvió a casar. Él se enojó tanto de que se casó su mamá que salió huyendo de su casa y entró en malas compañías, malas costumbres, todos los problemas de la juventud, pero realmente él era un niño. A los 14 años regresó a su casa, después de haberse enojado y haber salido corriendo de su casa enojado. 14 años regresó después de vivir muchas cosas que a lo mejor algunos adultos tal vez hasta nos espantaríamos. Regresó, conoció a unos misioneros y después de eso Dios lo rescató a los 14 años y pasó los siguientes 70 años de su vida sirviendo a nuestro Dios, estableciendo iglesias ahí en Matamoros y a los alrededores, en Tamaulipas, llegando a ser pastor y sirviendo a nuestro Dios por 70 años. Él tradujo este himno número 409, «Oh, qué amigo nos es Cristo». Él llevó nuestro dolor y nos escucha todas nuestras peticiones. Él es nuestro Padre celestial, nuestro Padre eterno. Himno número 2 del himnario bautista.
alzamos nuestra voz a nuestro Padre eterno con ardor santo, porque Él nos da su ayuda sin igual. Todo hallamos en Él, que es nuestro Padre celestial. Oh Padre eterno Dios. Vamos a entonar el himno 418 del himnario bautista. Nos habla también de la oración. Cuando estés cansado, abatido, cuando estés de tentación cercado, si otros se apartan de la senda o no conocen a nuestro Dios, y cuando llegue la final jornada, el día de nuestra partida, dilo a Cristo, solamente dilo a Él. Cristo el Señor.
gracias a Dios por esa promesa que Él nos da, que Él nos escuchará y que Él responderá conforme a su voluntad. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a terminar nuestro culto. Podemos tomar nuestros lugares un momento más. Un aviso que tal vez se va a hacer más a detalle. El próximo sábado, 10 de noviembre, es aniversario de la Unión Femenil, y el próximo sábado se tendrá la actividad de mujeres vía internet, vía YouTube. Se estará transmitiendo a partir de las 10 o 10 y media, ¿no? 10 y media, ¿no? 10 y media de la mañana. Hermanas, estén atentas por favor. Próximo sábado, 10 y media de la mañana, a través de YouTube se estará transmitiendo la actividad de nuestras hermanas. Vamos a dar paso a los avisos finales y la oración final con nuestro hermano Moisés. Quisiera que al terminar la transmisión, las hermanas de la femenil se preparen para pasar al frente y orar por ustedes. Hermanas, queremos felicitarles porque están cumpliendo 10 años, aniversario del comienzo de este ministerio de mujeres llamado Femenil en nuestra iglesia, y pues le queremos dar las gracias a nuestro Dios por ello. Que Dios las siga usando, hermanas, que Dios les siga dando de su gracia para el ministerio que les ha dado dentro de nuestra iglesia. Bueno, hermanos, pues les animo a seguir orando por nuestros amados que están batallando con su salud. Hay varias peticiones por allí que debemos tener en cuenta. Hoy recibí un video de mi hermano Javier haciendo sus ejercicios ahí desde su cama. Me fue de mucha bendición ver que se está esforzando, y si Dios lo permite, pues un día de estos se reincorporará a la vida normal otra vez, si Dios así lo permite. Hermanos, estén orando por él, por favor sigan orando por él. Sigamos orando por Areli, la joven Areli, que el Señor la siga restaurando. No he tenido noticias últimamente de ella, pero pues está yendo a terapia con su mamá, ella la está acompañando. Sigamos orando por su recuperación, hermanos. Y bueno, sigamos orando por las misiones, que Dios siga trabajando allá en Tepatlasco, 20 de noviembre, en Colorín, Potrero, Tezonapa, Puente Chilapa, El Mirador, y bueno, tantos lugares que ya visitan los hermanos de aquella región. Con el hermano Carlos Rivera, estemos orando por ellos, hermanos. Y por la obra en Saladero, pues recuerden que mañana pues voy a visitar la obra otra vez. Como cada 8 días, es una bendición poder ir y ver a estos hermanos, animarles. Y hermanos, pues hay personas nuevas que están asistiendo, eso alienta mucho mi corazón porque me da esperanza que más almas se salven. Estén orando por ellos, por favor, que Dios siga trabajando y que Dios siga compartiendo sus medios a través de ustedes para continuar con este ministerio en aquella zona. El martes les presenté unas imágenes por allí del trabajo que se está haciendo de la barda. Pues gracias a Dios ya se está avanzando el trabajo. Esperemos que ya pronto esté concluido porque necesitamos proteger ese lugar. Bueno, pues hermanos, que el Señor les bendiga ricamente esta semana. Andemos en el temor del Señor y bajo este sentir de que Dios es nuestro Padre y Él contesta nuestras oraciones, que son según su voluntad. Si se ponen de pie, nos despedimos orando. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos diste de adorarte esta mañana con el grupo de alabanza, estos jóvenes. Gracias, Señor, porque pusiste en sus corazones prepararse para rendirte tributo, Señor. Tú eres la razón de todo esto, Señor, esta reunión. Y Padre, sigue animando a estos jóvenes a adorarte y a ministrarnos a través del canto, a través de la música. Gracias por estos hermosos himnos. Gracias, Señor, porque hemos podido cantártelos. Que tú te sientas agradado, Padre, es nuestro deseo. Y Padre, oramos por nuestras iglesias que
han nacido como fruto de esta obra, que tú sigas trabajando en cada lugar, con cada pastor, con cada misionero. Tu obra siga adelante, Padre. Sigue trabajando ahí en Saladero, Padre. El día de mañana permítenos llegar con tu bendición y poder ser de ánimo a esos hermanos. Gracias por poner tus medios y gracias, Señor, por poner los recursos para hacer posible esto. Que sea, Padre, con tu bendición el día de mañana y tu protección, como siempre, nuestro amado Padre Celestial. Gracias por mis hermanos. Bendice a cada uno en sus quehaceres de la semana. Sigue prosperándoles en todo sentido, Padre, conforme a tu voluntad. Y Padre, que todos juntos te demos la honra y la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.